Al pasar junto al millonario, la jardinera se paralizó al ver su colgante. Es el mismo que su madre llevaba cuando desapareció hace más de 20 años. El sol de la mañana se colaba entre las hojas del jacarandá, creando pequeños arcoíris sobre el rostro de Valentina, mientras regaba con cuidado las begonias del jardín comunitario. A los 28 años, tenía esas manos que parecían bendecidas por la Virgen de Guadalupe para hacer crecer cualquier cosa verde. Los vecinos del barrio de Santa María siempre decían que ella podía hacer florecer hasta las piedras. «Mija, ya vámonos», le gritó desde la ventana doña Carmen, la vecina de al lado. «Tu abuelita ya está preguntando por ti, Valentina». Sonrió mientras se limpiaba las manos en el delantal. Llevaba 3 años manteniendo este pequeño jardín comunitario con el dinero que le sobraba de su negocio de paisajismo. No era gran cosa, pero era suyo. Y en un mundo donde todo se le había ido de las manos desde niña, tener algo propio significaba todo. El camión la dejó en la esquina de su casa, una pequeña construcción de 2 pisos que había heredado junto con el cuidado de su abuela Dolores. La pintura azul de las paredes se descascaraba, pero las macetas del pequeño patio delantero rebosaban de color: geranios rojos, margaritas amarillas y esa enredadera de bugambilia morada que había plantado cuando cumplió 15 años. «Abuela, ya llegué», anunció mientras abría la puerta mosquitera. La encontró sentada en su sillón favorito, el de flores gastadas que había sido de su mamá, tejiendo algo que parecía un suéter, pero que probablemente terminaría siendo una bufanda. A los 75 años, Dolores Herrera todavía tenía esos ojos verde claro que parecían ver más allá de lo que el resto del mundo alcanzaba a percibir. «Ay, mi nieta linda», murmuró Dolores, levantando la vista. «Ya pensé que te habían secuestrado los narcos». Valentina se rió. Su abuela siempre exageraba, pero últimamente sus preocupaciones habían tomado un tinte más oscuro, más confuso. El doctor Ramírez había usado esa palabra que ninguna de las dos quería escuchar: Alzheimer. Todavía estaba en etapas tempranas, decía, pero Valentina veía cómo algunos días su abuela la miraba como si fuera una extraña. «Nada de narcos, abuela, solo andaba regando las plantas del jardín comunitario», le dijo, sentándose en el banquito a sus pies. «¿Ya desayunaste?» «Claro que sí, no soy una vieja inútil», refunfuñó Dolores, pero enseguida su expresión se suavizó. «Hice chilaquiles, están en la estufa, pero siéntate aquí conmigo un ratito». «¿Sí?», Valentina obedeció. Estos momentos de lucidez de su abuela eran tesoros que guardaba en el corazón. Dolores la había criado desde los 7 años, cuando sus padres murieron en ese accidente, que nunca se habló mucho en la casa. Lo único que sabía era que su mamá se llamaba Daniela y que había sido enfermera. «Abuela», comenzó Valentina, jugando con el dobladillo de su blusa, «¿te acuerdas del pingente que me diste cuando cumplí 15? Los ojos de Dolores se nublaron por un momento, como si estuviera viendo algo muy lejano. «El corazón partido», susurró. «Tu mamá me hizo prometérselo antes de que se fuera». Valentina se llevó la mano al cuello, donde siempre llevaba la pequeña mitad de corazón dorado. Era lo único que tenía de su madre, aparte de las historias fragmentadas que su abuela le contaba en estos momentos de claridad. «¿Por qué está partido, abuela? ¿Dónde está la otra mitad?». Dolores dejó de tejer y la miró con una intensidad que le erizó la piel a Valentina. «Algunas cosas es mejor no saberlas, mija. Tu mamá». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. «Tu mamá sabía cosas que no debía saber». «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas de doctores, de medicinas, cosas malas que hacían a la gente pobre». Dolores apretó las manos sobre el tejido. «Por eso se tuvo que ir, por eso nos tuvimos que esconder». El corazón de Valentina se aceleró. Nunca había escuchado esta versión de la historia. ¿Escondernos de quién? Pero Dolores ya había regresado a esa mirada perdida que se le ponía cuando el Alzheimer le jugaba chueco. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía la sala. «¿Por qué no ha venido por mí?». Valentina sintió ese nudo familiar en la garganta. Su abuela había regresado a ser una niña de 5 años, esperando a una madre que había muerto hacía décadas. «Ya viene, abuela, ahorita viene», le dijo suavemente, tomándole las manos.
¿Por qué no vamos a comer esos chilaquiles? Esa tarde, mientras Dolores dormía su siesta, Valentina se sentó en el pequeño escritorio donde llevaba las cuentas de su negocio. 3 clientes este mes: la casa de los Mendoza, Puro Pasto y Rosales, el consultorio del doctor Vázquez, plantas que no necesitaran mucho cuidado porque el hombre se la vivía viajando, y el jardín de la señora Beatriz, que pagaba con tamales porque su pensión no le alcanzaba para mucho. No era suficiente. Con los medicamentos de su abuela, la comida y los servicios de la casa, apenas les alcanzaba para sobrevivir. Valentina había estudiado diseño de jardines en el Instituto Técnico, pero sin contactos ni palancas, conseguir clientes grandes era casi imposible. Justo cuando estaba haciendo cuentas que no cuadraban por ningún lado, sonó su celular, un número que no reconocía. «Bueno, habla con Valentina Herrera, la paisajista», preguntó una voz de mujer, muy elegante. «Sí, soy yo. Le habla Renata Sandoval. Me dieron su número como referencia para un proyecto especial. Podría venir mañana a valorar un trabajo. Es en la colonia Las Lomas». Las Lomas, donde vivía la gente con dinero de verdad, no como los nuevos ricos de Santa Fe que se creían mucho. Valentina sintió mariposas en el estómago. «Por supuesto, doctora Sandoval. ¿Me puede dar la dirección?» Mansión Montalvo, en Paseo de la Reforma 1247. Digamos a las 10 de la mañana. ¿Le parece? Montalvo. Ese apellido le sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. «Perfecto, ahí estaré». Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono. Un trabajo en Las Lomas podría cambiarle la vida. Podría pagar mejores medicamentos para su abuela. Tal vez hasta contratar a alguien que la cuidara mientras ella trabajaba. Se llevó la mano al pingente dorado, por alguna razón que no podía explicar. Sentía que su mamá la estaba cuidando desde donde estuviera. «Gracias, mamá», susurró al aire. «Espero que sea nuestra oportunidad». Esa noche, mientras cenaban quesadillas y frijoles refritos frente al televisor, Dolores la sorprendió con uno de esos momentos de lucidez que llegaban sin avisar. «Mija», le dijo tomándole la mano, «ten mucho cuidado con la gente rica. A veces tiene las manos más sucias que los pobres». Valentina la miró extrañada. «¿Por qué me dices eso, abuela?» Pero Dolores ya estaba viendo la telenovela, como si nunca hubiera dicho nada. Al día siguiente, Valentina se levantó antes del amanecer para preparar todo. Se puso su mejor pantalón de mezclilla y una blusa blanca que había comprado en el tianguis, pero que se veía decente. Guardó sus herramientas de trabajo en la mochila y se despidió de su abuela con un beso en la frente. El camión a Las Lomas tardó casi 1 hora, pero valía la pena. Cuando llegó a Paseo de la Reforma, se quedó con la boca abierta. Las casas parecían palacios, con jardines que seguramente costaban más que lo que ella ganaba en un año. El número 1247 era una mansión blanca de 2 pisos, con columnas como las de las películas gringas y un jardín al frente que claramente necesitaba amor. Las plantas estaban descuidadas, sin vida, como si nadie se hubiera preocupado por ellas en mucho tiempo. Cuando tocó el timbre, le abrió una mujer elegante de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Valentina Herrera». «Sí, señora, vine por lo del jardín. Soy Renata Sandoval. Pase, por favor». La llevó a través de una sala que parecía museo, con muebles que seguramente costaban más que su casa entera, hasta llegar a una terraza trasera que daba a un jardín enorme pero completamente abandonado. «Como puede ver», dijo Renata, señalando con desdén. «Necesita mucho trabajo. Mi prometido está muy ocupado con sus negocios y no ha tenido tiempo para esto». «¿Su prometido?» «Maximiliano Montalvo, dueño de los laboratorios Montalvo», dijo con orgullo. Seguramente ha escuchado de él. El corazón de Valentina se saltó un latido. Laboratorios Montalvo. Su abuela había mencionado algo sobre doctores y medicinas. «No, no lo conozco». Mintió en ese momento. Como si lo hubieran invocado, apareció un hombre por la puerta cristal de la terraza. Alto, de unos 50 años, con el cabello entrecano y unos ojos cafés que parecían cargar con el peso del mundo. Llevaba una camisa blanca remangada y se veía cansado, pero había algo en él que hizo que Valentina sintiera como si ya lo conociera. «Maximiliano», dijo Renata, colgándose de su brazo. «Te presento a Valentina Herrera, la paisajista». Él extendió la mano para saludarla, y cuando sus dedos se tocaron,
Valentina sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. Maximiliano también la sintió, porque se quedó viendo sus ojos con una intensidad que la hizo sonrojar. «Mucho gusto», murmuró él sin soltar su mano. «El gusto es mío, señor Montalvo». Fue entonces cuando lo vio, colgando de una cadena dorada en su cuello, medio escondido bajo la camisa. Brillaba algo que hizo que se le cortara la respiración, la otra mitad de su corazón partido. Valentina intentó disimular que había visto el pingente, pero sus manos temblaron ligeramente cuando Maximiliano finalmente soltó la suya. El aire entre ellos se sentía cargado de electricidad, como antes de una tormenta de verano. «¿Está bien?», preguntó él, notando su palidez. «Sí, solo. El sol está muy fuerte», mintió, tocándose inconscientemente el cuello donde descansaba su propia mitad del corazón. Renata los observaba con esos ojos de médico que parecían analizar cada gesto, cada respiración. Había algo en su mirada que hizo que Valentina se sintiera como un insecto bajo el microscopio. «Bueno», interrumpió Renata con una sonrisa forzada, «¿por qué no le enseñamos el jardín completo a Valentina? Para que pueda hacer un presupuesto adecuado». Maximiliano asintió, pero no dejaba de mirar a Valentina con esa intensidad que la ponía nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «El jardín ha estado abandonado desde hace 2 años», explicó él mientras caminaban por los senderos descuidados. «Mi esposa era quien se encargaba de todo esto». «¿Su esposa?», preguntó Valentina confundida. «Murió hace 2 años», aclaró Renata rápidamente, apretando el brazo de Maximiliano. «Cáncer. Muy triste. Por eso Max y yo nos encontramos». El dolor nos unió. Algo en la forma en que lo dijo no sonaba sincero, pero Valentina se enfocó en observar el jardín. A pesar del abandono, podía ver el potencial. Los huesos buenos estaban ahí, rosales antiguos que solo necesitaban poda, un sistema de riego que se podía reparar, y esa fuente central de mármol que sería preciosa una vez limpia. «Esto es hermoso», murmuró, agachándose para tocar la tierra. «Solo necesita amor y paciencia». «¿Amor y paciencia?», preguntó Maximiliano, y había algo en su voz que hizo que Valentina lo mirara. «Sí, las plantas son como las personas. Cuando han sufrido abandono, necesitan tiempo para volver a confiar», explicó, sin darse cuenta de que sus palabras tocaban algo profundo en él. «Pero cuando lo hacen, florecen más hermosas que antes». Maximiliano se quedó callado, mirando las rosas marchitas como si viera algo que los demás no podían percibir. «¿Cuánto costaría revivirlo?», preguntó Renata, claramente impaciente por cambiar de tema. Valentina hizo cálculos mentales. Necesitaba este trabajo desesperadamente, pero no podía cobrar poco porque entonces pensarían que no era buena en lo suyo. «Depende de qué tan rápido lo quieran y qué tanto presupuesto tengan para plantas nuevas», dijo diplomáticamente. «Puedo tomar algunas fotos y medidas. Les haré una propuesta detallada, por supuesto», dijo Maximiliano. «Tómese todo el tiempo que necesite». Durante la siguiente hora, Valentina recorrió cada rincón del jardín. Era enorme, probablemente del tamaño de toda su colonia. Había una terraza con vista a la ciudad, un área que había sido un huerto, y hasta un pequeño invernadero que estaba completamente lleno de maleza. «Este lugar debe haber sido increíble», comentó cuando regresó a donde los esperaban. «Lo era», dijo Maximiliano con nostalgia. «Isabela lo diseñó cuando nos casamos. Decía que quería crear un paraíso en la tierra». Renata frunció el ceño ante la mención de la esposa muerta, pero se las arregló para mantener la sonrisa. «Bueno, ahora puede ser aún mejor», dijo Valentina. «Los jardines, como las personas, pueden tener segundas oportunidades». «¿Cree en las segundas oportunidades?», preguntó Maximiliano, y nuevamente había esa intensidad en sus ojos que la hacía sentir como si estuviera hablando de algo más que jardinería. «Tengo que creerlo», respondió honestamente. «Si no, ¿qué caso tendría seguir intentando en ese momento?». Renata se acercó a Maximiliano y le susurró algo al oído. Él asintió, aunque parecía renuente. «Tengo que irme a una junta», anunció. «Renata puede resolver los detalles con usted antes de irse». Se detuvo frente a Valentina. «Me da mucho gusto que vaya a trabajar aquí», le dijo, y por un momento tocó ligeramente el pingente que llevaba en el cuello. «Tengo el presentimiento de que va a traer vida nueva a este lugar». Cuando se fue, Valentina se sintió extrañamente vacía,
como si se hubiera llevado toda la energía del jardín con él. «Es un hombre muy especial», dijo Renata, observando su reacción. «Ha sufrido mucho. La muerte de Isabela lo destrozó. Se nota que la amaba mucho. Sí, demasiado, diría yo», comentó Renata con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «A veces es difícil competir con un fantasma, ¿no cree?». Había algo perturbador en la forma en que lo dijo, pero Valentina decidió ignorarlo. «Bueno, hablemos de negocios», continuó Renata. «¿Cuándo podría empezar? En cuanto acordemos los términos. Necesitaría un adelanto para comprar plantas y materiales. ¿Qué tal si le doy mi tarjeta? Puede mandarme el presupuesto por correo y nos vemos la próxima semana para finiquitar». Renata le entregó una tarjeta elegante que decía «Dra. Renata Sandoval, especialista en medicina interna, Hospital San Jerónimo». «¿Es doctora?» «Sí. Trabajo en el hospital más prestigioso de la ciudad. Ahí conocí a Maximiliano, cuando llevaron a Isabela durante su enfermedad», explicó Renata. «El destino tiene formas curiosas de juntarnos. ¿No cree?». Mientras regresaba a su casa en el camión, Valentina no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. El pingente de Maximiliano era idéntico al suyo. No había duda. ¿Pero qué significaba eso? ¿Cómo era posible que él tuviera la otra mitad? Su abuela siempre había sido vaga sobre los detalles de la muerte de sus padres. Decía que había sido un accidente, pero nunca quiso dar más información. Y esas palabras raras que había dicho sobre doctores y medicinas. Cuando llegó a casa, encontró a Dolores sentada en el patio, regando las plantas con una manguera vieja que goteaba por todos lados. «¿Cómo te fue, mija?» «Bien, abuela. Conseguí un trabajo grande», le dijo sentándose a su lado, «en una mansión en Las Lomas». «¿Las Lomas?», preguntó Dolores, frunciendo el ceño. «Ten cuidado, mija. La gente rica siempre quiere algo a cambio». «Abuela», comenzó Valentina con cuidado, «¿te acuerdas de alguien con el apellido Montalvo?». La manguera se le cayó de las manos a Dolores y se quedó viendo a Valentina con terror puro en los ojos. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». Es el cliente para quien voy a trabajar, Maximiliano Montalvo». Dolores se puso tan pálida que Valentina pensó que se iba a desmayar. «No, no, no», empezó a murmurar, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. «No puede ser, después de tanto tiempo. No puede ser. Abuela, ¿qué pasa? ¿Lo conoces? Aléjate de él», gritó Dolores, agarrando a Valentina de los brazos con fuerza. «Aléjate de todos ellos. Te van a hacer lo mismo que le hicieron a tu mamá». «¿Qué le hicieron a mi mamá?». Pero Dolores ya estaba en uno de sus episodios. Se puso de pie y empezó a caminar en círculos por el patio, hablando sola. Se la llevaron, la mataron, todo por ese maldito corazón. Debí haberlo tirado. Valentina la siguió, tratando de calmarla. «Abuela, por favor, explícame, ¿qué tiene que ver Maximiliano Montalvo con mi mamá? Él tiene la otra mitad», gritó Dolores de repente. «Y si se da cuenta de quién eres, te van a matar como mataron a Daniela». El mundo de Valentina se tambaleó. Su abuela sabía lo del pingente, sabía que Maximiliano tenía la otra mitad. ¿Pero qué significaba todo esto? «Abuela, necesito que me digas la verdad. ¿Quién era realmente mi mamá?». Dolores se detuvo y la miró con una lucidez cristalina que no había tenido en meses. «Tu mamá era una heroína, mija, y por eso la mataron. Esa noche». Valentina no pudo dormir. Se quedó despierta, viendo el techo y dándole vueltas a todo lo que había pasado. El pingente de Maximiliano, la reacción de su abuela, esa conexión inexplicable que había sentido con él. Al día siguiente, empezaría a investigar. Necesitaba saber qué había pasado realmente con su madre, y algo le decía que las respuestas estaban en la mansión Montalvo. Pero primero, tenía que asegurarse de conseguir ese trabajo. Era su única oportunidad de estar cerca de la verdad. Se tocó el pingente en el cuello. Fuera lo que fuera que había pasado entre su madre y los Montalvo, ella iba a descubrirlo. Aunque le costara la vida, Valentina se despertó a las 5 de la mañana con el corazón acelerado. Había soñado con su madre otra vez, pero esta vez el sueño había sido diferente. En lugar de la imagen borrosa que siempre recordaba, había visto a una mujer joven con sus mismos ojos verdes, corriendo por un pasillo blanco mientras gritaba algo que no podía entender. Se levantó en silencio para no despertar a su abuela y se dirigió a la cocina a preparar café,
Mientras esperaba a que hirviera el agua, sacó su laptop vieja y empezó a buscar información sobre los laboratorios Montalvo. Lo que encontró la dejó impresionada. Era una de las empresas farmacéuticas más grandes de México, especializada en medicamentos para enfermedades degenerativas. Interesante, murmuró, tomando notas. Medicamentos para el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Un ruido en el pasillo la hizo cerrar rápidamente la laptop. Su abuela apareció en la cocina, arrastrando los pies y con el cabello despeinado. «Buenos días, abuela. ¿Dormiste bien?» Dolores la miró con esos ojos que a veces parecían ver a través del tiempo. «Soñé con Daniela otra vez», dijo, sentándose pesadamente en la silla. «Estaba corriendo. Siempre está corriendo en mis sueños». Valentina sintió un escalofrío. Era exactamente como su propio sueño. «¿De qué corría, abuela?» «De los doctores malos», respondió Dolores, y por un momento su voz sonó completamente lúcida. «Los que hacían experimentos con la gente pobre». Valentina dejó la taza de café sobre la mesa y se sentó frente a su abuela. «Abuela, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre mi mamá. Todo, por favor». Dolores la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo algo muy importante. «¿De verdad quieres saberlo, mija? Porque una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás». «Sí, abuela, necesito saberlo». Dolores suspiró y se llevó las manos a la cabeza, como si el esfuerzo de recordar le doliera físicamente. «Tu mamá no era mi nieta», comenzó. «Era mi sobrina, hija de mi hermana menor. Pero Elena murió cuando Daniela tenía 15 años, y yo la crié como si fuera mía». Valentina sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Su abuela no era su abuela, era su tía abuela. «Daniela era muy inteligente», continuó Dolores. «Estudió enfermería con una beca. Siempre quiso ayudar a la gente. Era como tú, mija. Tenía ese corazón tan grande que no le cabía en el pecho. ¿Dónde trabajaba? En varios lugares, hospitales públicos, clínicas privadas. Pero luego consiguió un trabajo que pagaba muy bien, demasiado bien para ser verdad». Dolores se detuvo y cerró los ojos, como si las memorias fueran demasiado dolorosas. Era una clínica privada, muy elegante, muy exclusiva. Decían que hacían tratamientos experimentales para gente rica, que podía pagar por curas milagrosas. ¿Qué tipo de tratamientos? Al principio Daniela no sabía. Solo cuidaba a los pacientes. Les daba medicinas. Tomaba notas. Pero empezó a notar cosas raras. Dolores se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la cocina, como si no pudiera quedarse quieta. Los pacientes que llegaban ricos se iban más ricos y más sanos, pero había otros, gente pobre que venían prometiéndoles tratamientos gratis. Esos no salían igual. ¿Qué les pasaba? Algunos morían, otros salían enfermos, más enfermos de cómo habían llegado. Daniela empezó a sospechar que los estaban usando como conejillos de indias. Valentina sintió náuseas. La historia sonaba como algo sacado de una película de terror, pero la expresión en el rostro de su abuela le decía que era completamente real. Un día, continuó Dolores, Daniela encontró unos expedientes, documentos que mostraban todo, cómo probaban medicamentos peligrosos en los pacientes pobres, cómo alteraban los resultados, cómo sobornaban a las autoridades para que no hicieran preguntas. ¿Y qué hizo? Lo que haría cualquier persona decente. Decidió denunciarlos, pero antes de que pudiera hacerlo, se enamoró. Dolores se detuvo frente a la ventana, mirando hacia el patio como si pudiera ver el pasado en las flores. ¿De quién se enamoró? De un hombre que trabajaba con los dueños de la clínica, un hombre bueno que no sabía lo que estaba pasando realmente. Se llamaba Maximiliano. El nombre cayó en la cocina como una bomba. Valentina se agarró del borde de la mesa para no caerse. ¿Maximiliano Montalvo? Dolores asintió lentamente. Él era joven entonces. Acababa de heredar los laboratorios de su papá y estaba tratando de expandir el negocio. Los dueños de la clínica le dijeron que estaban desarrollando tratamientos revolucionarios, y él les dio dinero para las investigaciones. Pero él no sabía lo que realmente estaba pasando. No, era un hombre bueno, mija, un poco ingenuo tal vez, pero bueno, y se enamoró perdidamente de tu mamá. Valentina se tocó el pingente en el cuello, finalmente empezando a entender.
el corazón partido. Él se lo regaló cuando se prometieron en secreto. Era su forma de decirle que su corazón le pertenecía a ella, pero cuando Daniela descubrió la verdad sobre los experimentos, supo que tenía que decidir entre el amor y hacer lo correcto. ¿Y qué decidió? Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. Decidió ser valiente. Juntó todas las pruebas que pudo y se preparó para denunciar a la clínica. Pero alguien se enteró de sus planes. ¿Quién? La supervisora de la clínica, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, que veía a Daniela como una amenaza a su carrera. Se llamaba... Dolores se llevó las manos a la cabeza. Se llamaba Renata algo. Valentina sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «Renata Sandoval». «Sí», exclamó Dolores. «Renata Sandoval. ¿Cómo sabías? Ella es la prometida de Maximiliano ahora». Dolores se puso tan pálida que Valentina pensó que se iba a desmayar. «No puede ser», susurró, «después de lo que le hizo a Daniela. No puede ser. ¿Qué le hizo a mi mamá, abuela?» Dolores la miró con terror en los ojos. «La mandó matar, mija. Pero antes de que muriera, Daniela me trajo algo». Se dirigió a su cuarto con pasos temblorosos, y Valentina la siguió. De una caja vieja que guardaba bajo la cama, Dolores sacó un sobre amarillento. «Me dijo que si algo le pasaba, te diera esto cuando fueras mayor de edad, pero con el Alzheimer, se me había olvidado». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Tenía su nombre escrito con la letra elegante de su madre. «Léelo, mija. Tu mamá quería que supieras la verdad», con el corazón latiéndole como tambor. Valentina abrió el sobre. Adentro había una carta y varias fotografías. En una de las fotos, reconoció inmediatamente a su madre. Tenía sus mismos ojos verdes y su misma sonrisa. Estaba abrazada a un hombre joven que le quitó el aliento. Maximiliano Montalvo, 28 años más joven, pero definitivamente él. La carta estaba fechada una semana antes de que su madre desapareciera. «Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Amor por ti, amor por tu papá y amor por la verdad. Tu papá es un hombre bueno que fue engañado por personas malvadas. No dejes que el odio entre en tu corazón por él. Él no sabía lo que estaban haciendo en la clínica. La mujer que supervisaba los experimentos se llama Renata Sandoval. Ella es peligrosa, mija. Si algún día te encuentras con ella, ten mucho cuidado. Guarda el pingente que te di. Un día entenderás por qué es importante. Te amo más que a mi propia vida. Tu mamá, Daniela». Valentina dejó caer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo empezaba a tener sentido. El pingente, la reacción de su abuela cuando mencionó a los Montalvo, esa conexión inexplicable que había sentido con Maximiliano. Era su padre, y estaba a punto de casarse con la mujer que había asesinado a su madre. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «¿sabes si Maximiliano supo alguna vez que mi mamá estaba embarazada?» Dolores negó con la cabeza. «Daniela murió antes de poder decírselo. Y después tuvimos que escondernos. Renata tenía contactos poderosos. Si hubiera sabido que existías». No terminó la frase, pero Valentina entendió. La habrían matado también. Se quedó sentada en la cama de su abuela, procesando toda la información. Su padre estaba vivo. Su madre había sido asesinada, y la asesina ahora estaba a punto de casarse con él. Pero había algo más. Algo que la carta de su madre había dejado claro. Maximiliano no sabía nada. Él también había sido víctima de Renata. Valentina se secó las lágrimas y tomó una decisión. Iba a aceptar el trabajo en la mansión Montalvo, pero no solo para diseñar jardines. Iba a descubrir toda la verdad, y de alguna manera iba a hacer justicia por su madre, aunque tuviera que enfrentarse al diablo mismo. 3 días después, Valentina regresó a la mansión Montalvo con su propuesta impresa en hojas que había conseguido prestadas de la papelería de Don Miguel. Se había levantado a las 5 de la mañana para arreglarse, eligiendo cuidadosamente un vestido azul marino que le había regalado su abuela años atrás y que solo usaba para ocasiones especiales. Mientras esperaba en la sala elegante, observó cada detalle del lugar con nuevos ojos. Ahora sabía que este había sido el hogar de su padre durante décadas, que en algún lugar de estas paredes había fotografías de la mujer que había reemplazado a su madre en el corazón de Maximiliano, sin que él supiera que su verdadero amor había sido asesinada.
Valentina. La voz melodiosa de Renata la sacó de sus pensamientos. ¡Qué puntual! Me encanta trabajar con gente responsable. Renata llevaba un traje sastre blanco impecable y su cabello castaño perfectamente peinado en un chongo elegante. Parecía la imagen misma de la respetabilidad profesional. Era difícil imaginar que esas manos manicuradas hubieran ordenado la muerte de su madre. Buenos días, doctora Sandoval. Traje la propuesta que me pidió. Perfecto. ¿Le parece si la revisamos mientras tomamos café? Maximiliano está en una videoconferencia con inversionistas de Estados Unidos, pero se nos unirá en un momento. Las llevó a un pequeño salón que daba al jardín trasero. Valentina intentó controlar sus nervios mientras Renata revisaba la propuesta. Había pasado 2 noches calculando cada peso, cada planta, cada detalle para que el presupuesto fuera atractivo pero no tan barato que levantara sospechas. Muy bien estructurado, comentó Renata sin levantar la vista. Me gusta que haya incluido opciones de bajo mantenimiento. Max viaja mucho por el negocio y yo tengo horarios muy demandantes en el hospital. ¿En qué área se especializa, doctora? Medicina interna, principalmente oncología. Trabajo mucho con pacientes terminales. Respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Valentina sintió un escalofrío. La frialdad con la que hablaba de la muerte era perturbadora. Debe ser muy difícil ver sufrir a la gente. Al principio sí, pero uno se acostumbra. La muerte es parte de la vida, ¿no cree? A veces incluso es una misericordia. En ese momento, Maximiliano entró al salón. Llevaba una camisa gris que resaltaba sus ojos cafés, y cuando vio a Valentina, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Valentina, qué gusto verla otra vez. ¿Cómo está su abuela? La pregunta la tomó por sorpresa. No recordaba haberle mencionado a su abuela. Mi abuela, sí, el otro día mencionó que cuidaba de ella. Se nota que es una persona muy cariñosa, dijo, sentándose frente a ella. Eso es algo que admiro mucho. Valentina sintió una calidez extraña en el pecho. Era como si una parte de ella reconociera instintivamente el afecto paternal, aunque su mente no pudiera procesarlo. Está delicada, tiene Alzheimer. Lo siento mucho, dijo Maximiliano con genuina preocupación. Es una enfermedad terrible. Precisamente, uno de nuestros laboratorios está desarrollando nuevos tratamientos para enfermedades degenerativas. Renata se aclaró la garganta, claramente molesta por la atención que Maximiliano le prestaba a Valentina. Amor, ¿por qué no revisas la propuesta? Creo que Valentina ha hecho un trabajo excelente. Mientras Maximiliano leía el documento, Valentina observó disimuladamente a Renata. Ahora que sabía la verdad, podía ver la calculadora frialdad detrás de esa sonrisa perfecta. Era como ver a una serpiente disfrazada de mujer elegante. Me parece perfecto, dijo Maximiliano finalmente. ¿Cuándo podría empezar? La próxima semana, si les parece bien. Excelente. Le haré una transferencia del 50% como adelanto. Renata se inclinó hacia adelante con interés renovado. Valentina, no he podido dejar de pensar en lo que me contó sobre su abuela. Ha buscado tratamientos alternativos para el Alzheimer. La verdad es que no tenemos muchos recursos para... ¡Qué terrible!, interrumpió Renata con falsa compasión. Como médica, me duele ver cómo las limitaciones económicas impiden que la gente acceda a buenos tratamientos. Sacó una tarjeta de visita de su bolsa y se la entregó a Valentina. Tengo contactos en varios laboratorios farmacéuticos. Podría conseguirle medicamentos experimentales de forma gratuita. Son tratamientos de vanguardia que aún no están en el mercado, pero han mostrado resultados prometedores. Valentina sintió que se le helaba la sangre. Medicamentos experimentales. Exactamente lo que habían usado para matar a los pacientes pobres en la clínica donde trabajaba su madre. Es muy amable de su parte, logró decir. No es nada. Me gusta ayudar cuando puedo, dijo Renata con esa sonrisa que empezaba a parecerle siniestra. Especialmente a personas que van a trabajar tan cerca de nosotros. Somos como una familia aquí. Maximiliano asintió con aprobación. Renata siempre está ayudando a la gente. Es una de las cosas que más admiro de ella. Valentina tuvo que morderse la lengua para no gritar la verdad. ¿Cómo podía Maximiliano ser tan ciego? ¿No veía la frialdad en los ojos de Renata? ¿No notaba cómo se comportaba cuando él no estaba viendo? Bueno, dijo Renata poniéndose de pie. Creo que tenemos todo arreglado, Valentina.
Mi chofer puede llevarla a donde necesite ir. Así no tiene que preocuparse por el transporte público. No es necesario, gracias. Estoy acostumbrada al camión. Insisto, Ricardo puede pasarla a recoger por las mañanas y llevarla de vuelta por las tardes. Es lo mínimo que podemos hacer. Había algo en el tono de Renata que no sonaba como una oferta, sino como una orden disfrazada. De verdad, no hace falta. Valentina, interrumpió Maximiliano, por favor acepte. Las Lomas está muy lejos de transporte público y queremos que se sienta cómoda trabajando aquí. No podía negarse sin parecer sospechosa, así que asintió reluctantemente. Está bien, gracias. Perfecto, dijo Renata. Y no se olvide de darle esos medicamentos a su abuela. Estoy segura de que la van a ayudar mucho. Cuando Valentina regresó a casa esa tarde, encontró a su abuela sentada en el patio, hablando sola como hacía a veces cuando tenía episodios de confusión. ¿Con quién hablas, abuela? Con Daniela, respondió Dolores sin levantar la vista. Me está diciendo que tenga cuidado, que viene alguien malo. Valentina sintió un escalofrío. Los episodios de su abuela a veces parecían tener una extraña clarividencia. ¿Qué más te dice? Que no le des las pastillas dulces que parecen caramelos pero que matan por dentro. El corazón de Valentina se detuvo. Su abuela no tenía forma de saber sobre la oferta de Renata. Abuela, ¿cómo sabes de las pastillas? Pero Dolores ya había regresado a su mundo interno, tarareando una canción de cuna que solía cantarle cuando era niña. Esa noche, Valentina se quedó despierta pensando en todo lo que había pasado. Renata definitivamente sospechaba algo, o no habría ofrecido los medicamentos tan rápido. Era su forma de mantenerla vigilada y, posiblemente, de silenciarla si se acercaba demasiado a la verdad, pero también era una oportunidad. Si aceptaba los medicamentos, podría analizarlos, descubrir qué contenían realmente. Podría ser la prueba que necesitaba para exponer a Renata. Al día siguiente, cuando el chofer de Renata llegó por ella, Valentina ya había tomado una decisión. Iba a jugar el juego de Renata, pero con sus propias reglas. Buenos días, Ricardo. Saludó al hombre de mediana edad que manejaba el Mercedes negro. Hace mucho que trabaja para la doctora Sandoval, unos 5 años. Señorita, es una jefa muy exigente. Había algo en la forma en que lo dijo que le llamó la atención a Valentina. ¿En qué sentido? Ricardo la miró por el espejo retrovisor con expresión cautelosa. Le gusta tener todo bajo control, saber dónde está todo el mundo, qué hacen, con quién hablan. Dice que es por seguridad. Pero a veces da miedo, ¿sabe? Como si siempre estuviera calculando algo. Cuando llegaron a la mansión, Renata ya las esperaba con una pequeña caja de medicamentos. Buenos días, Valentina. Traje los medicamentos para su abuela. Son cápsulas muy suaves, sin efectos secundarios, una por la mañana y una por la noche. Valentina tomó la caja, notando que las pastillas tenían un ligero olor dulce, exactamente como había dicho su abuela. Muchas gracias, doctora. Estoy segura de que le van a ayudar mucho. Oh, estoy convencida de que sí, respondió Renata con una sonrisa que parecía la de un tiburón. En muy poco tiempo va a notar una gran diferencia. Valentina guardó la caja en su bolsa, sintiendo como si estuviera cargando veneno puro, porque probablemente eso era exactamente lo que era. Durante las siguientes 2 semanas, Valentina estableció una rutina cuidadosamente calculada. Llegaba a la mansión Montalvo cada mañana a las 8, trabajaba en el jardín hasta la tarde, y observaba cada movimiento de Renata y Maximiliano, como si fuera un detective encubierto. En casa, había escondido los medicamentos de Renata en una caja de zapatos debajo de su cama. Cada noche fingía dárselos a su abuela, pero en realidad los reemplazaba con las vitaminas normales que ya tomaba Dolores. Para su sorpresa, sin los medicamentos de Renata, su abuela parecía estar mejorando. Sus momentos de lucidez eran más frecuentes y duraban más tiempo. «Mija», le dijo Dolores una mañana mientras desayunaban, «me siento más clara últimamente, como si hubiera salido de una niebla espesa». Valentina sonrió, confirmando sus sospechas. Renata había estado medicando a su abuela desde el principio, probablemente a través de algún contacto en el hospital donde la habían llevado para sus chequeos mensuales. «Me da mucho gusto oírte decir eso, abuela.
¿Sigues trabajando en esa casa, la de los Montalvo? Sí. ¿Por qué? Dolores la miró con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. Ten mucho cuidado, mija. Esa mujer, Renata, ella no ha cambiado. Si descubre quién eres realmente, no va a descubrirlo, le aseguró Valentina, aunque no estaba completamente segura de eso. En la mansión, las cosas se habían vuelto más complicadas de lo que esperaba. Maximiliano había empezado a buscar excusas para estar cerca de ella, mientras trabajaba en el jardín. Traía agua fresca, preguntaba sobre las plantas, o simplemente se sentaba en una banca cercana a trabajar en su laptop. ¿Siempre quiso ser paisajista?, le preguntó una tarde mientras ella podaba los rosales. Desde niña, mi abuela tenía un jardincito pequeño y me encantaba ayudarle, respondió, concentrándose en no cortarse con las espinas. ¿Y usted? ¿Siempre quiso dirigir un laboratorio farmacéutico? Maximiliano se rió, pero había tristeza en su risa. Para nada, quería ser músico. ¿Puede creerlo? Pero cuando mi papá murió, alguien tenía que hacerse cargo del negocio familiar. ¿No tiene hermanos? No, solo yo. A veces pienso que mi vida habría sido muy diferente si hubiera tenido hermanos o hijos. Se quedó callado por un momento, jugando con algo que llevaba al cuello. Valentina sabía que era su pingente, aunque siempre lo mantenía escondido bajo la camisa. ¿Nunca pensó en tener familia? La expresión de Maximiliano se volvió melancólica. Estuve a punto, una vez, hace muchos años. Conocí a una mujer, la mujer más extraordinaria que había visto en mi vida. Valentina sintió que el corazón se le iba a salir del pecho, pero mantuvo la voz casual. ¿Qué pasó? Desapareció. Un día estaba ahí. Al día siguiente había desaparecido sin dejar rastro. Pasé años buscándola. Contrataré investigadores privados. Puse anuncios en periódicos, pero nunca la encontré. Se llevó la mano al cuello, tocando el pingente a través de la tela. ¿Cómo se llamaba? Daniela Vega. Era enfermera, y tenía unos ojos verdes que parecían ver directo al alma, como los suyos. Ahora que lo pienso, Valentina se concentró en respirar normalmente. Su padre estaba ahí, a 3 metros de distancia, hablándole de su madre con tanto amor que le dolía el corazón. Suena como una mujer especial. Lo era valiente, compasiva, honesta, todo lo que yo pensé que ya no existía en el mundo. Suspiró. Renata dice que debería olvidarme del pasado, que Daniela probablemente se fue porque no me amaba de verdad, pero yo sé que eso no es cierto. Algo le pasó, algo malo. ¿Por qué está tan seguro? Maximiliano se levantó de la banca y se acercó a ella. Por un momento, Valentina pensó que iba a tocarla, pero él se detuvo justo antes. «Porque me dejó esto», dijo, sacando finalmente el pingente de debajo de su camisa. Valentina no pudo evitar llevarse la mano a su propio cuello, donde su mitad del corazón descansaba escondida bajo su blusa de trabajo. «Es hermoso», logró decir. Era un corazón completo cuando se lo di. Ella se quedó con una mitad y yo con la otra. Me prometió que algún día las juntaríamos de nuevo. Su voz se quebró ligeramente. Todavía tengo esperanza de que eso pase. En ese momento, la voz de Renata los interrumpió desde la terraza. «Max, tu conferencia con los inversores japoneses es en 5 minutos. Maximiliano suspiró y guardó el pingente. «Tengo que irme. Pero me gusta hablar con usted, Valentina. Me recuerda que todavía hay gente buena en el mundo». Cuando se fue, Valentina se sentó en la banca donde él había estado, sintiendo el calor que había dejado su cuerpo. Era torturante estar tan cerca de su padre y no poder decirle la verdad. Quería abrazarlo, contarle que Daniela lo había amado hasta el último momento, que había muerto protegiendo el secreto de su embarazo. «Interesante conversación», dijo una voz fría detrás de ella. Valentina se sobresaltó. Renata estaba parada en la entrada del jardín, observándola con esos ojos calculadores. «Solo hablábamos de plantas», mintió. «Claro que sí». Renata se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Max tiende a volverse muy nostálgico cuando está cerca de jardines. Le recuerdan a su pasado. Su pasado, una obsesión que tiene con una mujer que conoció hace años, muy poco saludable. Si me preguntas, por fortuna yo he estado ayudándolo a superarlo. Se sentó en la banca, demasiado cerca de Valentina para que fuera casual. «¿Cómo está su abuela?»,
¿Han funcionado los medicamentos? Muy bien, gracias. Parece más lúcida últimamente. Qué raro, dijo Renata frunciendo el ceño. Normalmente esos medicamentos tienen el efecto opuesto al principio. El organismo necesita tiempo para adaptarse. Valentina sintió una alarma en su cabeza. Renata estaba pescando, tratando de confirmar si realmente estaba dando los medicamentos a su abuela. Bueno, cada persona reacciona diferente, ¿no? Cierto, aunque me preocupa que pueda ser una mejoría temporal antes de un deterioro más severo. Es común en casos avanzados de Alzheimer. La amenaza implícita era clara. Renata le estaba diciendo que si no cooperaba, las cosas empeorarían para su abuela. Espero que no sea el caso. Yo también. Sería terrible perder a alguien más, dijo Renata, y había algo en su tono que hizo que la piel de Valentina se erizara, especialmente después de todo lo que ya has perdido. Se levantó y se dirigió hacia la casa, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, Valentina, me pregunto, ¿alguna vez has escuchado el nombre Daniela Vega? El mundo se detuvo. Valentina sintió como si un rayo la hubiera atravesado, pero logró mantener la expresión neutral. No, debería conocerlo. Renata la estudió durante un momento que se sintió eterno. No, supongo que no. Era solo curiosidad. Es solo que tienes algo que me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. Y con esa bomba, se fue, dejando a Valentina temblando en el jardín. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Caminó por su pequeña casa como un animal enjaulado, repasando cada palabra de su conversación con Renata. Era imposible que fuera una coincidencia. Renata sabía algo, o al menos sospechaba. A las 2 de la mañana, encontró a su abuela despierta en la cocina, tomando té de manzanilla. No puedes dormir tampoco, ¿verdad, mija? Abuela, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Renata Sandoval alguna vez vio a mi mamá embarazada? Dolores se puso rígida. ¿Por qué preguntas eso? Porque creo que sospecha quién soy. Y si es así, estás en peligro mortal, terminó Dolores. Y yo también. Se quedaron sentadas en silencio, cada una perdida en sus propios miedos. Abuela, dijo finalmente Valentina, ¿crees que es hora de contarle la verdad a Maximiliano? Dolores la miró con una mezcla de terror y determinación. No lo sé, mija, pero sé que si no hacemos algo pronto, Renata va a terminar lo que empezó hace 28 años. Valentina asintió, tocando el pingente en su cuello. Su madre había sido valiente hasta el final. Era hora de que ella también lo fuera, aunque eso significara arriesgarlo todo. Al día siguiente, Valentina llegó temprano a la mansión con un plan. Había pasado toda la noche investigando en internet sobre la clínica donde trabajaba su madre, y había encontrado algo perturbador. El edificio había sido demolido exactamente 6 meses después de la desaparición de Daniela, y en su lugar se había construido un centro comercial llamado Plaza San Jerónimo. Durante el desayuno, había intentado sacarle más información a su abuela sobre los últimos días de su madre. Abuela, ¿recuerdas dónde estaba la clínica donde trabajaba mi mamá? En la colonia Doctores. Era un edificio blanco de 3 pisos, muy elegante, pero lo tiraron hace años. Dolores había fruncido el ceño. Muy rápido lo tiraron, como si tuvieran prisa por borrar algo. Ahora, mientras podaba las bugambilias en el jardín trasero, Valentina trataba de procesar toda la información. Si Renata había mandado matar a su madre, ¿dónde habría escondido el cuerpo? Y más importante, ¿por qué Maximiliano nunca había sospechado de ella? Buenos días, Valentina. La voz profunda de Maximiliano la sacó de sus pensamientos. Se veía diferente esa mañana, más cansado, con ojeras que sugerían que él tampoco había dormido bien. Buenos días, señor Montalvo. ¿Se encuentra bien? Max, por favor. Y no, la verdad es que no. Se sentó en la banca cercana, pasándose las manos por el cabello. Tuve una discusión con Renata anoche. Valentina sintió que el pulso se le aceleraba. ¿Puedo preguntar sobre qué? Sobre el pasado, sobre Daniela. Suspiró. Renata dice que mi obsesión con encontrarla está afectando nuestra relación, que debería aceptar que Daniela se fue porque no me amaba. ¿Y usted qué piensa? Maximiliano la miró con esos ojos cafés que tanto se parecían a los suyos. Pienso que Renata no conoció a Daniela. Si la hubiera conocido, sabría que ella no era capaz de lastimar a nadie deliberadamente. Era la persona más honesta que he conocido en mi vida. Valentina sintió lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo.
Tal vez le pasó algo que la obligó a irse. Eso es exactamente lo que siempre he pensado, dijo Maximiliano sacando su pingente. Por eso nunca he podido deshacerme de esto. Es lo único que me queda de ella. ¿Renata sabe del pingente? Por supuesto, le he contado todo sobre Daniela. Al principio decía que entendía, que me ayudaría a cerrar ese capítulo de mi vida. Pero últimamente ¿qué? Últimamente siento como si estuviera tratando de borrar cualquier rastro de Daniela de mi vida. Anoche me pidió que tirara todas las fotos que tengo de ella, que donara la ropa que guardé, que olvidara que alguna vez existió. Valentina se quedó helada. ¿Usted tiene fotos de mí? De Daniela. Algunas. Las mantengo en un cofre de seguridad en mi oficina. Renata no sabe dónde están, pero sospecho que las ha estado buscando. En ese momento, como si hubiera sido convocada por la conversación, Renata apareció en la terraza. Llevaba su uniforme del hospital y parecía estar deprisa. «Max, me tengo que ir. Hay una emergencia en el hospital», anunció, pero sus ojos estaban fijos en Valentina. «¿Podrías asegurarte de que Valentina tenga todo lo que necesita?» «Por supuesto, amor». Renata se acercó y le dio un beso en la mejilla a Maximiliano, pero por encima de su hombro, miró a Valentina con una expresión que helaba la sangre. «Nos vemos en la noche», le dijo a Max, y luego agregó dirigiéndose a Valentina. «Cuídese mucho. Uno nunca sabe qué peligros pueden acechar en jardines tan grandes». Cuando se fue, Maximiliano sacudió la cabeza. «A veces no entiendo a Renata. Actúa como si tuviera miedo de que algo malo fuera a pasar. Porque ella es lo malo que va a pasar», pensó Valentina, pero se limitó a asentir. El resto de la mañana transcurrió en relativa calma. Valentina trabajó en el área del invernadero, que estaba más apartada de la casa principal. Estaba quitando maleza cuando encontró algo extraño, una pequeña lápida de mármol, casi completamente cubierta por la hierba y las enredaderas. Con manos temblorosas, limpió la superficie hasta que pudo leer la inscripción: Isabela Montalvo, esposa amada, 1970-2022. Era la tumba de la primera esposa de Maximiliano, pero algo no cuadraba. Si había muerto de cáncer en un hospital, ¿por qué estaba enterrada en el jardín de la casa? Veo que encontró a Isabela. Valentina se sobresaltó tanto que casi se cayó. Maximiliano estaba parado detrás de ella, mirando la lápida con una expresión indescifrable. «Lo siento, no sabía que estaba aquí enterrada. No se disculpe. Tenía que encontrarla eventualmente si iba a trabajar en esta área». Se arrodilló junto a la tumba. «La enterré aquí porque este era su lugar favorito en toda la casa. Aquí es donde me pidió que la pusiera cuando llegara el momento. Debió amarla mucho. La quería, sí, pero no de la forma en que amé a Daniela», admitió. «Isabela lo sabía. Fue muy generosa conmigo, considerando que siempre supo que mi corazón pertenecía a otra persona». Se quedaron en silencio por un momento, contemplando la tumba. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Valentina finalmente. «Claro. ¿No le parece extraño que Renata apareciera en su vida justo después de que muriera Isabela?». Maximiliano la miró sorprendido. «¿A qué se refiere?». «Bueno, usted dijo que la conoció cuando llevó a Isabela al hospital. Pero ¿no es una coincidencia muy grande que la doctora que trataba a su esposa terminara siendo su nueva pareja?». Por primera vez, Valentina vio una sombra de duda cruzar por el rostro de Maximiliano. «Nunca lo había pensado de esa manera», murmuró. «Renata siempre dijo que fue el destino, que estábamos destinados a encontrarnos». «¿Y usted qué piensa?». Maximiliano se quedó callado durante un largo rato, claramente procesando pensamientos que nunca había considerado antes. «Pienso que usted hace preguntas muy inteligentes, Valentina, y eso me preocupa». «¿Por qué le preocupa?». «Porque si lo que está implicando es cierto, entonces he estado viviendo con la persona equivocada durante 2 años». En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Era su vecina, doña Carmen, y sonaba histérica. «Valentina, tienes que venir rápido. Tu abuela está muy mal. Llegó una ambulancia y se la están llevando al hospital». El mundo de Valentina se desplomó. «¿Qué? ¿Qué pasó?». «No sé, mija. La encontré en el patio, inconsciente. Los paramédicos dijeron que parecía una sobredosis de medicamentos». Valentina colgó el teléfono con manos temblorosas. Una sobredosis, pero su abuela no había tomado los medicamentos de Renata.
A menos que... ¿Qué pasó?, preguntó Maximiliano, claramente preocupado por su palidez. Mi abuela está en el hospital. Tengo que irme. Yo la llevo. Mi coche es más rápido que cualquier transporte público. Durante el trayecto al Hospital San Jerónimo, Valentina no pudo evitar notar la ironía amarga. Su abuela estaba internada en el mismo hospital donde trabajaba Renata. Cuando llegaron, el doctor les explicó que Dolores había ingerido una cantidad peligrosa de un medicamento para el Alzheimer, combinado con un sedante potente. Estaba estable, pero en coma. ¿Qué medicamentos estaba tomando?, preguntó el doctor. Valentina sintió que se le secaba la boca. Si decía la verdad sobre los medicamentos de Renata, levantaría sospechas. Pero si mentía, los medicamentos normales para el Alzheimer, dijo finalmente. Pero últimamente había estado muy confundida. Es posible que tomara dosis dobles sin darse cuenta. El doctor asintió, pero no parecía completamente convencido. Vamos a mantenerla en observación. Debería despertar en las próximas horas. Cuando se quedaron solos en la sala de espera, Maximiliano tomó la mano de Valentina. Todo va a estar bien, le dijo. Su abuela es una mujer fuerte. Valentina lo miró a los ojos, y por un momento sintió la tentación abrumadora de contarle todo. Pero antes de que pudiera hablar, una voz familiar los interrumpió. ¿Qué hacen aquí? Renata estaba parada en la entrada de la sala de espera, todavía con su bata de médico. Su expresión era de sorpresa, pero Valentina creyó ver un destello de satisfacción en sus ojos. La abuela de Valentina está internada, explicó Maximiliano. Una sobredosis accidental. ¡Qué terrible!, exclamó Renata acercándose a ellos. ¿Saben de qué medicamentos? El doctor mencionó medicamentos para el Alzheimer y sedantes, respondió Valentina, observando cuidadosamente la reacción de Renata. Muy común en pacientes con demencia, dijo Renata con aparente preocupación. Se confunden y toman dosis múltiples. Por suerte, si se trata a tiempo, la recuperación suele ser completa. Pero había algo en su tono que sonaba como una advertencia. Esa noche, mientras su abuela seguía inconsciente, Valentina finalmente entendió la magnitud del peligro en el que estaban. Renata no solo había descubierto quién era, sino que había decidido actuar. La guerra había comenzado. Valentina pasó toda la noche en el hospital, sosteniendo la mano fría de su abuela mientras las máquinas monitoreaban sus signos vitales. Maximiliano se había quedado con ella, trayéndole café y palabras de aliento, sin saber que estaba consolando a su propia hija. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas de la habitación, Dolores finalmente abrió los ojos. «Mija», murmuró con voz ronca. «Estoy aquí, abuela, estoy aquí». Valentina apretó su mano, sintiendo lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «¿Dónde estoy?» «En el hospital. Te intoxicaste con medicamentos. ¿Recuerdas haber tomado algo ayer?» Dolores frunció el ceño, claramente confundida. «Tomé mis vitaminas normales. Y después vino alguien a la casa». El corazón de Valentina se detuvo. ¿Quién vino a la casa? Una mujer elegante. Dijo que era doctora, que venía a revisar cómo estaba con los medicamentos nuevos. Me dio unas pastillas diferentes. Dijo que eran más fuertes, que me iban a ayudar mejor. Valentina sintió que la sangre se le helaba. Renata había ido personalmente a envenenar a su abuela. ¿Cómo era esa mujer? Cabello castaño, muy arreglada. Tenía unos ojos muy fríos, como de serpiente. En ese momento, Maximiliano se acercó a la cama. «Señora Herrera, me da mucho gusto verla despierta. Soy Maximiliano Montalvo, el jefe de Valentina». Dolores lo miró fijamente durante un momento, y Valentina vio cómo el reconocimiento aparecía lentamente en sus ojos. «Maximiliano», susurró. «Dios mío, eres igual a tu papá. ¿Conoció a mi padre?» «Yo». Dolores miró a Valentina con pánico. No, me confundí. El medicamento me tiene mareada, pero el daño ya estaba hecho». Maximiliano había notado la reacción, y Valentina podía ver las preguntas formándose en su mente. «Abuela, descansa. Voy a hablar con el doctor sobre el alta», dijo Valentina rápidamente, jalando a Maximiliano hacia el pasillo. Una vez fuera de la habitación, Maximiliano la confrontó. «Su abuela me conoce, ¿verdad? Y no de ahora». Valentina sintió que había llegado el momento de la verdad. Ya no podía seguir mintiendo.
especialmente después de lo que Renata le había hecho a Dolores. Maximiliano, necesito contarle algo, pero no aquí. Podemos ir a su casa. A mi casa. ¿Por qué no aquí? Porque en el hospital hay oídos que no deberían escuchar lo que tengo que decirle. El trayecto de vuelta a la mansión se sintió eterno. Valentina había decidido contarle todo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le dices a alguien que su prometida es una asesina? ¿Cómo le dices que la hija que nunca supo que tenía está sentada a su lado? Cuando llegaron, Maximiliano la llevó directamente a su oficina, un lugar que Valentina nunca había visto. Era elegante pero personal, con fotografías familiares y libros que claramente había leído. «Siéntese, por favor», dijo, cerrando la puerta, «y dígame qué está pasando realmente». Valentina respiró profundo y se llevó la mano al cuello. «Antes de que le diga nada, necesito que vea esto». Lentamente, sacó su pingente de debajo de la blusa. Maximiliano se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Eso es imposible». No es imposible», dijo Valentina con voz temblorosa. «Es real, y hay mucho más que necesita saber». Con manos temblorosas, Maximiliano sacó su propio pingente. Cuando los acercó, encajaron perfectamente, formando un corazón completo. «¿Cómo? ¿Dónde consiguió esto?» «Me lo dio mi madre cuando cumplí 15 años. Me dijo que había pertenecido a mi papá, pero que algún día entendería su verdadero significado. Su madre». Maximiliano se sentó pesadamente en su silla. ¿Cómo se llamaba su madre? Daniela Vega. El silencio que siguió fue ensordecedor. Maximiliano se quedó mirando los pingentes unidos como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Daniela tenía una hija», susurró finalmente. «Daniela tenía una hija y nunca me lo dijo. Ella nunca tuvo la oportunidad de decírselo», respondió Valentina, luchando contra las lágrimas. «La mataron antes de que pudiera hacerlo». «¿La mataron?» Maximiliano levantó la vista bruscamente. «¿Qué quiere decir con que la mataron?» Valentina le contó todo. Le habló de la clínica clandestina, de los experimentos ilegales, de cómo su madre había descubierto la verdad y había decidido denunciarlos. Le contó sobre Renata Sandoval y su papel en toda la conspiración. «Renata supervisaba la clínica donde trabajaba mi madre. Cuando mi madre trató de exponer los experimentos, Renata ordenó su muerte». Maximiliano se puso pálido. Eso es imposible. Renata es médica, salvavidas, no puede ser». «Es una asesina», interrumpió Valentina. «Y ahora que sospecha quién soy yo, está tratando de terminar lo que empezó hace 28 años. ¿Qué quiere decir? Los medicamentos que le dio a mi abuela ayer. Renata fue personalmente a nuestra casa y la envenenó, si no hubiera llegado a tiempo». Maximiliano se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar por la oficina. No puedo creer esto. Renata y yo hemos estado juntos por 2 años. Me ha ayudado a superar la muerte de Isabela. Me ha apoyado en el negocio». «¿Estás seguro de eso?», preguntó Valentina. «¿Estás seguro de que Isabela murió de cáncer?». Maximiliano se detuvo en seco. «¿Qué está insinuando? Piénselo. Renata aparece en su vida justo cuando su esposa se enferma. Como doctora, tiene acceso a medicamentos que podrían simular síntomas de cáncer. Y después de que Isabela muere, Renata convenientemente está ahí para consolarlo». «Está loca», dijo Maximiliano, pero su voz no sonaba convincente. «Isabela estaba enferma. Yo vi los estudios, los análisis. Estudios y análisis que Renata pudo haber falsificado». Maximiliano se dejó caer en su silla, como si el peso de las posibilidades lo hubiera aplastado. «Dios mío», murmuró, «si lo que dice es cierto. He estado viviendo con la asesina de Daniela. He estado durmiendo con la mujer que mató al amor de mi vida y que está planeando matarme a mí también», agregó Valentina, «porque soy la prueba viviente de que usted y mi madre estuvieron juntos. Soy la evidencia de que ella no se fue por su propia voluntad». En ese momento, escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose. Renata había regresado del hospital. «Max, ¿dónde estás?», gritó desde la planta baja. Maximiliano y Valentina se miraron con pánico. «¿Qué hacemos?», susurró Valentina. «Usted se queda aquí. Yo voy a hablar con ella», dijo Maximiliano, pero Valentina lo detuvo. «No, es demasiado peligroso. Si sospecha que usted sabe la verdad,
Entonces, ¿qué sugiere? Necesitamos evidencia, algo que pruebe lo que hizo. Sin eso, solo son nuestras palabras contra las suyas. Max, la voz de Renata sonaba más cerca. Voy a bajar, decidió Maximiliano. Voy a actuar como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, usted busque en mi cofre de seguridad. La combinación es 140295, la fecha en que conocí a su madre. Ahí están las fotografías y cartas de Daniela. Si hay algo que pueda ayudarnos, estará ahí. Y si Renata sube, no lo hará. Le voy a decir que usted se fue al hospital a cuidar a su abuela. Cuando Maximiliano salió de la oficina, Valentina se dirigió inmediatamente al cofre de seguridad. Con manos temblorosas, ingresó la combinación. Dentro encontró un tesoro de memorias, fotografías de su madre sonriendo, cartas de amor escritas con su letra familiar y una pequeña caja que contenía un anillo de compromiso. Pero al fondo del cofre encontró algo que no esperaba, una carpeta llena de documentos. Al revisarlos, se dio cuenta de que eran investigaciones privadas que Maximiliano había contratado para encontrar a Daniela, y en uno de los reportes había una fotografía de la clínica donde trabajaba su madre. Pero lo que realmente le llamó la atención fue una nota escrita a mano por el investigador. Sujeto de interés, era Renata Sandoval, supervisora de la clínica. Posible conexión con la desaparición de Daniela Vega. Requiere más investigación. Maximiliano había estado investigando a Renata sin darse cuenta. El investigador había sospechado de ella desde el principio. Mientras revisaba más documentos, escuchó voces elevadas desde la planta baja. La conversación entre Maximiliano y Renata se estaba intensificando. Valentina sabía que no tenían mucho tiempo. Tenía que encontrar la evidencia que necesitaban antes de que Renata sospechara que algo había cambiado. Y tenía la horrible sensación de que esta noche sería decisiva para todos ellos. Desde la oficina de Maximiliano, Valentina podía escuchar fragmentos de la discusión que se intensificaba en la planta baja. Las voces de Renata y Maximiliano se volvían cada vez más agudas, aunque no podía distinguir las palabras exactas. Mientras revisaba frenéticamente los documentos del cofre, encontró algo que le heló la sangre. Un informe del investigador privado con fotografías de la clínica desde diferentes ángulos. En una de ellas, tomada con zoom, se veía claramente a Renata entrando al edificio con un hombre en traje que parecía ser algún tipo de sicario. La fecha de la fotografía era exactamente una semana antes de la desaparición de su madre. De repente, las voces de abajo cesaron abruptamente. El silencio era aún más aterrador que los gritos. Valentina guardó rápidamente los documentos más importantes en su bolsa y cerró el cofre. Cuando se asomó por la ventana de la oficina, vio algo que la aterrorizó. Renata estaba cargando algo al maletero de su carro. Era algo largo, envuelto en una manta. Dios mío, pensó. ¿Le hizo algo a Maximiliano? Bajó corriendo las escaleras, llamando su nombre. Maximiliano, Maximiliano. Lo encontró en la sala, sentado en el sofá con expresión aturdida. Tenía una marca roja en el cuello y parecía estar luchando por mantener los ojos abiertos. ¿Qué le hizo?, preguntó Valentina, corriendo hacia él. Me inyectó algo, murmuró él con dificultad. Cuando le enseñé las fotografías de su madre, cuando le dije que sabía la verdad, sacó una jeringa y... ¿Dónde está ahora? Se fue. Dijo que íbamos a hacer un viaje. Los tres juntos. Valentina sintió pánico puro. Renata se había llevado a su abuela del hospital. Era lo que había estado cargando en el carro. Maximiliano, necesita mantenerse despierto. ¿Qué más le dijo? Que era hora de que toda la familia estuviera reunida. Sus ojos se cerraban. Que iba a terminar lo que había empezado hace 28 años. En el lugar donde todo comenzó. ¿Qué lugar? La clínica. Dijo que nos llevaría donde enterró a tu madre. El teléfono de Valentina sonó. Era un número desconocido. Bueno, hola, querida Valentina. La voz de Renata sonaba increíblemente calmada. O debería decir, hola, hijita de Daniela. ¿Dónde está mi abuela? Conmigo, por supuesto. También tengo algo que pertenece a Maximiliano. ¿No es maravilloso? Por fin toda la familia está junta. ¿Qué quiere? Quiero que vengas a conocer a tu mamá, por supuesto. Plaza San Jerónimo, nivel del sótano, donde solía estar la clínica antes de que la demolieran. Tienes una hora.
O tu abuelita y tu papito van a acompañar a Daniela en su tumba permanente. ¿Cómo sé que están vivos? Escuchó la voz débil de su abuela al fondo. Mija, no vengas. Es una trampa. Luego un golpe y silencio. 1 hora. Valentina, y ven sola. Si veo una sola patrulla, los mato a los 2 y desaparezco para siempre. La llamada se cortó. Valentina miró a Maximiliano, que luchaba contra los efectos del sedante. ¿Puede caminar? Creo que sí, pero estoy muy mareado. Tenemos que irnos ahora. No, dijo él, agarrándola del brazo. Es demasiado peligroso. Llame a la policía. Si llamo a la policía, matará a mi abuela, y a usted también, si decide llevárselo. Entonces iré solo. No está en condiciones de manejar, y mucho menos de enfrentarse a Renata. Valentina tomó una decisión. Ayudó a Maximiliano a llegar al carro y se puso al volante. Durante el trayecto a Plaza San Jerónimo, le contó todo lo que había encontrado en el cofre. Su investigador privado tenía razón desde el principio. Renata estuvo involucrada en la desaparición de mi madre, y probablemente en la muerte de Isabela también. Isabela, murmuró Maximiliano. Renata siempre insistía en darle personalmente sus medicamentos. Decía que no confiaba en las enfermeras del hospital. La estaba envenenando lentamente, haciéndolo parecer cáncer. Cuando llegaron a Plaza San Jerónimo, Valentina se estacionó en el área menos iluminada del estacionamiento. Escúcheme bien, le dijo a Maximiliano. Voy a entrar sola, como pidió. Pero si no salgo en 2 horas, llame a la policía, cuénteles todo. No puedo dejarla ir sola. No tiene opción. Todavía está drogado. Y Renata no dudará en matarlo en cuanto lo vea. Le entregó las llaves del carro y las copias de los documentos que había tomado del cofre. Si algo me pasa, asegúrese de que el mundo sepa la verdad sobre mi madre. Antes de que pudiera responder, Valentina ya estaba caminando hacia la entrada del centro comercial. La plaza estaba cerrada a esa hora, pero Valentina encontró una puerta de servicio que estaba entreabierta. Siguió las señales hacia el sótano, donde estaban los estacionamientos subterráneos y las áreas de carga. Mientras bajaba por las escaleras de emergencia, recordó las palabras de su abuela. Tu mamá era una heroína, mija, y por eso la mataron. Era hora de honrar el legado de su madre. El sótano estaba casi completamente a oscuras, iluminado solo por algunas luces de emergencia. Valentina caminó cuidadosamente entre los pilares de concreto. Siguiendo el sonido de voces que venía de más adelante, finalmente los encontró en un área apartada, cerca de donde probablemente habían estado los cimientos de la clínica original. Renata había colocado algunas lámparas portátiles que creaban un círculo de luz espeluznante. Su abuela y Maximiliano estaban sentados en sillas de plástico, atados con cuerdas. Dolores parecía estar inconsciente, pero Maximiliano levantó la cabeza cuando la vio llegar. «Valentina», gritó, «no debería haber venido». «Qué emotivo», dijo Renata, emergiendo de las sombras. La reunión familiar que tanto tiempo esperaba. Llevaba puesto un delantal de cirugía sobre su ropa normal, y en una mesa improvisada tenía varios instrumentos médicos que brillaban amenazadoramente bajo la luz. «Bienvenida, querida. Te pareces tanto a tu madre cuando tenía tu edad. La misma estupidez heroica, la misma incapacidad para saber cuándo rendirse». «¿Dónde está mi madre?», preguntó Valentina, tratando de mantener la voz firme. «Oh, está aquí mismo». Renata señaló hacia un área donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. «Lleva esperándote 28 años. ¿Por qué la mató?». Renata se acercó a ella lentamente, como un depredador acechando a su presa. «Porque era una entrometida. Igual que tú, Daniela no podía dejar las cosas en paz. Teníamos un negocio muy lucrativo en la clínica. Probábamos medicamentos experimentales en pacientes pobres, a cambio de dinero de las farmacéuticas. Era un servicio a la humanidad, realmente. Ayudábamos a desarrollar medicamentos que salvarían miles de vidas. Torturando y matando a gente inocente. Sacrificios necesarios para el progreso médico», dijo Renata con frialdad. «Pero tu madre no lo veía así. Junto todos esos documentos, tomó fotografías, grabó conversaciones, iba a destruir años de investigación importante. Entonces la mandó matar. Personalmente, con mis propias manos». Renata sonrió. «Le inyecté una dosis letal de potasio.
Murió rápidamente, no sufrió mucho, fue más misericordiosa de lo que ella se merecía. Valentina sintió náuseas, pero mantuvo la compostura. ¿Y después qué? ¿Demolieron la clínica para ocultar las evidencias? Tuvimos que hacerlo. Daniela había escondido documentos por todas partes. Era más fácil destruir todo el edificio. Por suerte, yo tenía contactos en el gobierno que facilitaron los permisos. ¿Y Maximiliano? ¿Él sabía algo? Maximiliano era un idiota útil. Renata miró hacia él con desprecio. Su dinero financió gran parte de nuestras investigaciones, pero nunca hizo preguntas incómodas, hasta que se enamoró de tu madre y ella empezó a contarle cosas. Por eso tuvo que matarla antes de que le dijera a él la verdad. Exactamente, y después tuve que esperar 28 años para limpiar todos los cabos sueltos. Renata tomó una jeringa de la mesa y la llenó con un líquido claro. Pero esta noche, todo va a terminar. Van a tener una hermosa reunión familiar. En el más allá. No lo haga, gritó Maximiliano. Si quiere matar a alguien, máteme a mí, pero deje ir a Valentina y a Dolores. ¡Qué noble!, se burló Renata. Pero ya es muy tarde para heroísmos, Max. Debiste haber muerto con Isabela cuando tuve la oportunidad de matarte también. Ahora tengo que hacer esto de la manera difícil. Se acercó a Valentina con la jeringa levantada. ¿Últimas palabras? Valentina la miró directamente a los ojos. Sí, mi madre era mejor persona que usted jamás será, y la verdad siempre sale a la luz. Renata sonrió fríamente. Qué poético. Daniela dijo algo muy similar antes de morir. Justo cuando Renata estaba a punto de inyectarle el veneno, Valentina recordó algo que había aprendido de su abuela sobre las plantas del jardín. Algunas de las especies más hermosas también eran las más peligrosas, pero siempre tenían un punto débil. Espere, dijo Valentina. Antes de que me mate, quiero saber algo. ¿Cómo convenció a mi madre de que viniera aquí esa noche? Renata se detuvo, claramente disfrutando la oportunidad de presumir su plan perfecto. Le dije que había encontrado evidencia adicional sobre los experimentos, que si venía sola, le daría documentos que probarían todo lo que había estado investigando. Muy inteligente. Tu madre era predecible. Siempre ponía a otros antes que a sí misma, como tú ahora, viniendo aquí para salvar a estos dos viejos inútiles. Mientras Renata hablaba, Valentina notó que Maximiliano había estado trabajando discretamente para aflojar las cuerdas que lo ataban. Sus ojos se encontraron por un momento, y él le hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, continuó Renata. Que Maximiliano se va a morir sin saber que Isabela también está enterrada aquí abajo. La traje al mismo lugar después de envenenarla. ¿Qué?, gritó Maximiliano deteniéndose en su escape. Oh sí, querido. Isabela descubrió unos documentos viejos sobre la clínica mientras revisaba tus cosas. Empezó a hacer preguntas incómodas sobre mi pasado. Tuve que actuar rápido. Usted me dijo que había muerto en el hospital. Murió en el hospital, después de que le administré una dosis letal disfrazada como quimioterapia. Los médicos pensaron que su cuerpo simplemente no pudo resistir el tratamiento. La confesión fue demasiado para Maximiliano. Con un grito de rabia, logró liberarse completamente de las cuerdas y se lanzó hacia Renata. Maldita asesina Renata, tomada por sorpresa, tropezó hacia atrás. La jeringa salió volando de su mano y se estrelló contra el suelo de concreto. ¡Ah, idiota!, gritó Renata, sacando una pistola de su bolsa. Ahora van a morir de la manera difícil. Maximiliano se interpuso entre la pistola y Valentina. Si quiere dispararle, va a tener que matarme primero. Con mucho gusto. Renata apuntó directamente al pecho de Maximiliano. En ese momento crítico, Valentina vio que su abuela había recuperado la conciencia y estaba trabajando para liberar sus propias ataduras. Sus ojos se encontraron, y Dolores le hizo una señal hacia la izquierda. Valentina entendió inmediatamente. Su abuela había notado algo que ella no había visto. Una de las lámparas portátiles estaba conectada a un cable de extensión que corría justo al lado de donde estaba parada Renata. ¡Renata!, gritó Valentina. Antes de que nos mate, quiero que sepa algo. ¿Qué? Mi madre le dejó un regalo. ¿De qué diablos hablas? Valentina se llevó la mano al cuello y sacó su pingente. Ella sabía que usted la iba a matar, así que escondió una grabación con su confesión completa. Y adivine dónde la puso. Renata se tensó.
su atención completamente fija en Valentina. ¿Está mintiendo? ¿Está segura? ¿Está dispuesta a apostar su vida en eso? Fue el momento que Dolores necesitaba. Con más agilidad de la que cualquiera habría esperado de una mujer de su edad, se las arregló para patear el cable de extensión. Las lámparas se apagaron instantáneamente, sumiendo el sótano en casi completa oscuridad. En la confusión que siguió, Valentina escuchó forcejeos, gritos, y después el sonido ensordecedor de un disparo. «¡Valentina!», gritó la voz de Maximiliano. «Estoy bien. ¿Dónde está Renata?». «No lo sé. Se me escapó en la oscuridad». Valentina usó la luz de su teléfono celular para encontrar a su abuela y a Maximiliano. Ambos estaban ilesos, pero claramente shakeados. «Tenemos que salir de aquí», dijo Dolores. «Esa mujer es como una culebra. Puede estar escondida en cualquier parte», mientras se dirigían hacia las escaleras. Escucharon la voz de Renata resonando en la oscuridad. «Pueden correr, pero no pueden esconderse. Conozco gente en todas partes. Los voy a encontrar y los voy a matar a todos». «Sigamos corriendo», gritó Maximiliano, pero cuando llegaron a las escaleras, se encontraron con que Renata los había anticipado. Estaba esperándolos en el primer descanso, con la pistola levantada y una linterna en la otra mano. «Muy inteligente usar la oscuridad», dijo con voz venenosa. «Pero se olvidaron de que yo conozco este lugar mejor que ustedes. Solía venir aquí todos los días cuando funcionaba la clínica». Los tres se quedaron inmóviles en las escaleras, atrapados entre Renata arriba y la oscuridad abajo. «Ahora van a bajar lentamente y van a terminar esto como planeé originalmente». «No», dijo Maximiliano, dando un paso adelante. «Ya basta. Si alguien va a morir aquí, voy a ser yo». «Max, no», suplicó Valentina. «Es mi culpa que estén en esta situación. Mi dinero financió esa clínica maldita. Mi ingenuidad permitió que Renata matara a Isabela y a tu madre». «Qué noble», se burló Renata. «Pero ya es muy tarde para heroísmos». «Tal vez», dijo Maximiliano. «Pero no es muy tarde para la verdad». Se volvió hacia Valentina con lágrimas en los ojos. «Valentina, quiero que sepas que desde el momento en que te conocí, sentí algo especial. Ahora sé que era mi corazón reconociendo a mi hija». «Papá», susurró Valentina, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tu madre habría estado tan orgullosa de la mujer en la que te convertiste, valiente, compasiva, determinada, igual que ella». «¡Qué conmovedor!», gritó Renata. «Ahora van a tener su reunión familiar en el infierno». Apuntó la pistola directamente a Valentina, pero Maximiliano fue más rápido. Se lanzó delante de ella justo cuando Renata disparó. El sonido del disparo resonó por todo el sótano como un trueno. Maximiliano se tambaleó hacia atrás, con una mancha roja extendiéndose por su camisa blanca. «No», gritó Valentina, sosteniéndolo mientras caía. «Te amo, mi niña», murmuró él, sacando su pingente con manos temblorosas. Siempre supe que existías». Con gran esfuerzo, unió su mitad del corazón con la de Valentina en sus manos. «Tu madre», me dijo en sueños, «que si algún día tenía una hija, se llamaría Valentina, por valiente». Sus ojos se cerraron, pero seguía respirando débilmente. «Papá, no se muera, no me deje». Renata bajó las escaleras lentamente, saboreando su triunfo. Qué escena tan emotiva, pero esto no ha terminado. Todavía faltan 2 muertes más, pero cuando levantó la pistola para el tiro final, escuchó sirenas acercándose rápidamente. «¿Qué? ¿Cómo?». Dolores sonrió desde donde estaba sentada junto a Maximiliano. «Mientras ustedes estaban hablando, yo llamé a la policía. Mija, les mandé la ubicación por mensaje». Las sirenas estaban cada vez más cerca. Renata miró hacia las escaleras, claramente calculando si tenía tiempo de matarlos a todos antes de que llegara la policía. «La próxima vez», murmuró, guardando la pistola. «La próxima vez los voy a matar a todos». Corrió hacia las escaleras, pero cuando llegó arriba se encontró con una docena de policías armados esperándola. Doctora Renata Sandoval está bajo arresto por asesinato. Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar a Maximiliano, Valentina sostuvo su mano, susurrándole palabras de aliento. «No se muera, papá. Tenemos tanto tiempo que recuperar». «No, me voy a morir», murmuró él débilmente. «Tengo que conocer a mi nieta».
Y mientras las luces de las ambulancias iluminaban el sótano donde todo había comenzado, Valentina finalmente entendió el significado completo del pingente que había llevado toda su vida. No era solo un símbolo del amor entre sus padres, era la prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte. Un año después, el sol de la mañana bañaba los jardines de la Fundación Daniela Vega, con una luz dorada que hacía parecer que las flores estaban hechas de cristal. Valentina caminaba lentamente por los senderos de grava, deteniéndose de vez en cuando para ajustar una rosa que había crecido fuera de lugar o para regar las plantas que necesitaban atención extra. Era difícil creer que solo 12 meses atrás, este mismo terreno había albergado los laboratorios Montalvo. Ahora, en su lugar, se alzaba un edificio moderno de 3 pisos dedicado exclusivamente a la investigación y tratamiento gratuito de enfermedades degenerativas. Los jardines que rodeaban la fundación eran el corazón del lugar, un oasis de paz donde los pacientes y sus familias podían encontrar esperanza en medio del dolor. «Buenos días, mija». Valentina se volvió y sonrió al ver a su abuela acercándose por el sendero principal. A los 76 años, Dolores había recuperado casi por completo su lucidez mental, sin los medicamentos tóxicos que Renata le había estado suministrando. Su Alzheimer había resultado ser mucho menos severo de lo que habían pensado. «Buenos días, abuela. ¿Cómo dormiste?» «Como una bendita», respondió Dolores, admirando las rosas rojas que Valentina había plantado en honor a Daniela. «Soñé con tu mamá otra vez. ¿Qué te dijo esta vez?» «Que está orgullosa de ti, que nunca pensó que su muerte podría generar tanta vida nueva». Valentina sintió la familiar calidez en el pecho que siempre experimentaba cuando hablaban de su madre. Habían encontrado el cuerpo de Daniela exactamente donde Renata había dicho. Y después de casi 3 décadas, finalmente había podido darle el funeral que se merecía. Su tumba ahora descansaba en el centro del jardín de la fundación, rodeada de las rosas rojas que tanto le gustaban. «¿A qué hora llega Maximiliano del hospital?», preguntó Dolores. «En 1 hora, más o menos. Los doctores dijeron que ya puede hacer actividades normales, pero todavía se cansa fácilmente». El disparo de Renata había estado a centímetros de ser mortal. Maximiliano había pasado 3 semanas en cuidados intensivos, y los doctores no estaban seguros de que fuera a sobrevivir. Pero como él mismo decía, tenía demasiadas razones para vivir como para rendirse tan fácilmente. La recuperación física había sido lenta, pero la sanación emocional había sido aún más compleja. Descubrir que había estado enamorado de la asesina de su primer amor, que había financiado involuntariamente los experimentos que mataron a docenas de personas inocentes, que había tenido una hija durante 28 años sin saberlo. Todo eso había requerido meses de terapia y una paciencia infinita de parte de Valentina. Pero habían salido adelante, juntos. «Señorita Valentina». La voz del doctor Ramírez la sacó de sus pensamientos. «¿Tiene un momento?» «Por supuesto, doctor. ¿Cómo van los pacientes nuevos?» «Muy bien. La señora García ya está respondiendo al tratamiento, y el señor López mostró mejoras significativas en sus exámenes de esta semana». El doctor Ramírez había sido el primer médico en unirse a la fundación cuando se enteró de su misión. Como especialista en Alzheimer, había visto demasiados pacientes pobres que no podían acceder a tratamientos de calidad. Eso es maravilloso. Y las investigaciones, ahí está la buena noticia que quería darle. El equipo de investigación encontró evidencia de que los experimentos ilegales de la clínica no se limitaron a México. Tenemos documentación que sugiere que había operaciones similares en Colombia, Venezuela y Guatemala. Valentina sintió una mezcla de horror y determinación. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que vamos a poder ayudar a muchas más víctimas de las que pensábamos. También significa que el trabajo de su madre salvó vidas en varios países, no solo aquí. Esa tarde, mientras Valentina trabajaba en el invernadero de la fundación, Maximiliano llegó acompañado de un hombre que no reconoció. «Valentina, quiero presentarte a alguien», dijo su padre, usando el bastón que todavía necesitaba para caminar distancias largas. «Él es el licenciado Herrera, de la Fiscalía General». «Señorita Herrera», dijo el hombre, extendiendo la mano. «Es un honor conocerla. Vengo a darle noticias sobre el caso de Renata Sandoval». El corazón de Valentina se aceleró. El juicio de Renata había comenzado 6 meses atrás, pero había habido múltiples aplazamientos y complicaciones legales,
qué pasó? La encontraron culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, conspiración, experimentos ilegales en humanos y fraude médico. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Valentina sintió que se le aflojaban las piernas. Después de un año de pesadillas y preocupación constante de que Renata pudiera escapar de la justicia, finalmente todo había terminado. «Hay más», continuó el licenciado. Su testimonio y las evidencias que proporcionaron han llevado al arresto de otras 12 personas involucradas en la red de clínicas ilegales. Doctores, administradores, funcionarios públicos que recibieron sobornos. Todos van a pagar por lo que hicieron. ¿Y las víctimas? Hemos identificado a más de 200 víctimas directas de los experimentos, tanto vivas como muertas. Sus familias van a recibir compensación del gobierno, y los sobrevivientes tendrán acceso a tratamiento médico gratuito de por vida. Cuando el licenciado se fue, Valentina se sentó junto a su padre en la banca que habían colocado frente a la tumba de Daniela. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Maximiliano. «Aliviada, asustada, feliz, todo al mismo tiempo», respondió, tomando su mano. «¿Y tú?», como si finalmente pudiera respirar otra vez, como si Daniela finalmente pudiera descansar en paz. Se quedaron en silencio durante un momento, contemplando las rosas que rodeaban la tumba. Desde que habían plantado el jardín, las flores habían crecido de manera casi milagrosa, como si la tierra misma hubiera estado esperando décadas para florecer. «Papá», dijo Valentina, «¿alguna vez te arrepientes de haber conocido la verdad?». Maximiliano la miró con sorpresa. «¿Por qué preguntas eso? Porque tu vida era más simple antes. No tenías que cargar con la culpa de lo que pasó. No tenías que lidiar con todo este dolor». «Valentina», interrumpió él suavemente, «antes de conocer la verdad, estaba muerto por dentro. Vivía con la ilusión de que Daniela me había abandonado. Cargaba con la culpa de no haber sido suficiente para ella. Ahora sé que me amó hasta el final, que murió protegiendo nuestro secreto, que me dio el regalo más hermoso del mundo sin que yo lo supiera». Se llevó la mano al cuello, donde ahora llevaba el corazón completo que habían formado al unir los dos pingentes. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Esa noche, la fundación organizó una cena especial para celebrar el primer aniversario de su apertura. Pacientes, familias, médicos y voluntarios se reunieron en el jardín principal, iluminado por cientos de luces pequeñas que colgaban de los árboles. Cuando llegó el momento de los discursos, Valentina se puso de pie frente a la tumba de su madre. «Hace un año», comenzó, «pensaba que el peor dolor del mundo era no conocer la verdad sobre mi familia. Ahora sé que hay algo mucho peor. Conocer la verdad y no hacer nada al respecto». Miró a los rostros reunidos a su alrededor. Pacientes que habían recuperado la esperanza. Familias que ya no tenían que elegir entre comer y comprar medicinas. Médicos que habían encontrado una nueva forma de servir. Mi madre murió porque se negó a quedarse callada ante la injusticia. Esta fundación existe porque nosotros también nos negamos a quedarnos callados. Cada vida que salvamos, cada tratamiento que desarrollamos, cada familia que ayudamos, es una victoria sobre la oscuridad que trató de silenciar a mi madre. Levantó el collar que llevaba al cuello, donde brillaban los dos pingentes unidos. El amor verdadero no muere con la muerte, se transforma en legado, se convierte en fuerza para cambiar el mundo. Mi madre plantó una semilla de justicia que tardó 28 años en florecer, pero miren a su alrededor, miren lo hermoso que puede ser cuando la verdad finalmente ve la luz. Cuando terminó su discurso, caminó hasta la tumba de Daniela y dejó una rosa roja recién cortada sobre la lápida de mármol. «Gracias, mamá», susurró, «por enseñarme que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto a pesar del miedo». Una brisa suave movió las hojas de los árboles, y por un momento, Valentina habría jurado que podía sentir la presencia de su madre a su lado, finalmente en paz. Al caminar de vuelta hacia la celebración, donde su padre y su abuela la esperaban con sonrisas orgullosas, Valentina entendió que su historia no había terminado. Era solo el comienzo, porque el amor verdadero no solo trasciende la muerte, crea vida nueva para las generaciones que vienen.